¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Hospitaria Doccast. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jesús Felipe Farías Hernández. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con un diplomado en control de peso y enfermedades asociadas a la obesidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socio de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad. Actualmente estudia la carrera de actuaría y se ha desempeñado por 11 años en algunas de las principales aseguradoras como médico dictaminador. Actualmente Jesús trabaja en una prestigiosa firma internacional de agentes de seguros como médico coordinador de siniestros y justo nos acompaña el día de hoy para platicar de los beneficios y puntos muy importantes tanto de los seguros personales como los corporativos. Bienvenido Jesús, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, todo bien, estimado. Gracias por aceptar la invitación y justo en el área hospitalaria y el área de la salud es un tema que en los hospitales privados se ve mucho, pero de pronto creo que en la comunidad en general, creo que no se conoce tanto como se debería ni tanto como en otros países. ¿Hay como algún problema o crees que a alguien le convenga que se sepa o no se sepa o por qué tengo yo esa imagen de que no se conoce tanto los seguros de gastos médicos en la población en general? Yo estimo que sí lo deben de estar conociendo, sin embargo, nuestra cultura en general en México no es de prevención totalmente, como lo vemos tanto en Secretaría de Salud. En las instituciones públicas no se ejerce mucho la prevención, ¿no? Y es el mismo caso ya por el lado privado, ¿no? Los gastos médicos mayores realmente son para personas que necesitan o que quieren prevenir el gasto que les puede estar descompensando en su bienestar económico, ¿sí? Entonces, adicional a que la verdad es que son algo difíciles de adquirir, realmente son para poblaciones a lo mejor de estatus medio para arriba, si no cualquiera lo puede tener. Entonces yo creo que son los principales factores, el por qué no es que todos lo tienen, ¿no? Se estima, si mal no recuerdo, un 3 o 4% de la población de México que tiene gastos médicos mayores. Sí, es muy poca. Entonces, pero considerando que el gasto catastrófico como concepto en salud, algunos números variarán, pero puede ser desde el 30 hasta el 45% del gasto que la población común hace para adquirir quizá cosas muy generales, entendiendo que el seguro de gastos médicos ahorita nos platicarás para qué es, pero normalmente creo que sí es muy cultural. En México no estamos tan preparados económicamente para una cirugía como una apendicectomía, una de vesícula y de pronto el gasto sí dices, ah, caray. Y también creo que generacionalmente nos toca este cambio en el que antes el IMSS, Secretaría de Salud y demás tenían una gran cantidad de población y tenían muchísimo más acceso que hoy en día. Lo hemos visto, es un tema más político que otra cosa, pero que se han ido como restringiendo el acceso, ha crecido la población que se atiende, por lo que se vuelve más complejo el accesar a estos grandes institutos que ya están bien topados. Entonces la pregunta sería, ¿quién debería de considerar y por qué el tener un seguro de gasto médico mayor? Definitivamente la población. O sea, por nuestro lado nos corresponde tomar esa decisión, esa prevención, porque en efecto, o sea, podemos estar bien y decir, no lo necesito. Pero cuando realmente pasa que no está sujeto a las cosas que hagamos o no, puede suceder un accidente, una enfermedad que simplemente no estamos contemplando. Y bueno, hemos visto casos donde personas venden sus bienes, ¿no? Tanto los automóviles, llegan a casas, sin contemplar que obviamente al enfermarse dejan de trabajar, dejan de generar ingresos y les pega bastante, ¿no? O sea, es una situación bastante importante, no solo contemplar el lado médico, la salud, sino que todo lo económico, lo que conlleva, lo familiar, todo lo que afecta, hijos dejan de estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante tenerlo. Realmente recomiendo yo ampliamente que si tienen la posibilidad de adquirir un gasto médico mayor, lo hagan, sí, se contrata con el fin de no ocuparlo, pero cuando se ocupa, híjole, realmente los que han estado en la situación lo respiran, ¿no? Sí, creo que tocaste dos puntos muy importantes. Uno es, pues sí, inevitablemente lo contratas esperando nunca usarlo, aunque también cuando ya lo llevas pagando unos años y dices, oye, llevo muchos años pagándolo y no lo he ocupado, pero cuando te toca saber de algún familiar que lo requirió, no sé, a los 15, 20 años y luego ves la cantidad que no pagó, dices, bueno, seguramente lo que venías pagando ya quedó y como quiera te quedó el beneficio y además una de las partes importantes es que te quitas la preocupación de decir, bueno, al menos alguien me va a cubrir. Y otra parte es lo que bien dices, creo que casi nadie toca ese tema y me da gusto que lo hayas tocado porque de pronto no dimensiona. Nosotros que estamos en los hospitales privados es muy lamentable ver cómo pasa un accidente o pasa una situación de salud que tiene que entrar a una intervención o un internamiento a cuidados intensivos, las cuentas se disparan muy alto y ves cómo la familia vende casas, porque es algo que no mencionan pero que acabas de tocar, o venden carros y es muy difícil decir, bueno,
Muchos dirán, es que primero la salud. Pues sí, pero seguramente tomó años pagar una casa, años comprar un carro y en 10, 15 días se va el patrimonio y para volver a recuperarlo con una persona que ya quedó sensible, creo que es un tema. Y a lo mejor uno, pues dices, es a lo mejor para clase media porque se necesita un ingreso, pero si no me equivoco, también hay seguros que a lo mejor la suma no es tan alta o ahorita hablaremos de conceptos como coaseguro y deducible que podrían ser altos, pero al menos te cubren y podrían ser más accesibles. Definitivamente, sí. Bueno, lo que comentas en deducible, si se contrata una póliza con un deducible alto, esto quiere decir que a partir de que los gastos hospitalarios, los gastos para el tratamiento de tu enfermedad superen ese deducible, entonces el seguro empieza a cubrirte. Entonces lo que tú haces es tener un monto mínimo, por así decirlo. Te paso otro dato. Ahorita en la empresa en donde estamos, el año pasado, en todo el 2023, en todos nuestros siniestros, el gasto promedio fue de 94,000 pesos. Esto quiere decir que todos los ingresos de los pacientes al hospital, en general, en promedio, fueron 94,000 pesos. Entonces, si contemplamos una póliza que a lo mejor tenga un deducible de 90,000 pesos, podríamos estar amortiguando ese tipo de siniestros. No nos enfermamos y si en dado caso fue algo catastrófico, saber que solamente vamos a estar cubriendo 90,000 pesos y a partir de ahí vamos a estar recibiendo una ayuda y eso hace que no nos descompensemos económicamente ni el nivel familiar, ¿no? Que todo lo que conlleva. Para quienes están escuchando esta palabra de deducible y coaseguro, ¿podrías explicar si hay algún mínimo, un máximo y en realidad qué es como para tenerlo en el radar? Ok, el deducible es la aportación que tiene que hacer el asegurado antes de que entre la aseguradora. ¿Sí? Esto se pacta. Hay pólizas que no tienen deducible. Obviamente la prima, lo que se hay que pagar es mucho más alto que aquellas pólizas que tienen un deducible muy alto. ¿Sí? Normalmente hay dos tipos de pólizas, así como general, que son las corporativas, las que vienen como prestaciones por parte de un empleo, que es muy bueno este tipo de prestaciones, ¿sí? O las individuales que los contrata cualquier persona que quiera tener un seguro. Normalmente las individuales, el deducible tienden a ser más altos, los más bajos deben de estar alrededor de 18,000, lo he visto, 16,000 pesos, y sin embargo por la regla en corporativa sus deducibles vienen siendo de 4,000, 3,000 pesos, 5,000 pesos. Es un poquito más fácil de meterse cuando tienes una póliza corporativa, o sea, meterse al hospital me refiero, ¿sí? Que cuando tienes una póliza individual. Realmente lo utilizan cuando algo está pasando fuera de lo normal, ¿sí? ¿Y el coaseguro? El coaseguro es una aportación que también hace el asegurado, pero bueno, también se pacta dependiendo de póliza a póliza. Como te digo, puede ser que no tenga yo coaseguro, que tengo que pagar. Es un porcentaje, se evalúa un porcentaje. ¿Qué es eso? De lo del gasto de hospital y el gasto de honorarios médicos, se calcula un porcentaje. Tú lo puedes contratar la póliza con el 5%. 10%, 15, 20, 50%, etcétera. No, ¿qué es eso? Que si en el hospital fueron 10,000 pesos y tú tienes un coaseguro del 10%, tú vas a tener que cubrir 1,000 pesos, no, o sea, el 10% de esa cifra de hospital y así sucesivamente. Normalmente tienen un tope. ¿Qué es eso? Tope a 20,000, 30,000 y hay pólizas que no tienen tope. O sea que siempre que tú entras al hospital, tú vas a estar pagando el porcentaje que contrataste al principio. Claro, fíjate, nos tocó en época de COVID, seguro también lo viviste muy difícil, que, por ejemplo, en este número, vámonos al promedio que dijiste, 90, 100 mil pesos, cerrámoslos en 100,000, tienes un deducible de 30,000 pesos, que a lo mejor es un rango medio, entonces de inicio vas a tener que pagar 30, creo que te quedan de remanente 70, entonces de 70 se saca el 10% en el que lo definió, o sea, es un supuesto, pagarán 7,000 pesos, entonces en teoría más o menos el paciente o el familiar pagará 37,000 pesos, pero el restante 63,000 pesos lo pagará la aseguradora, entonces no desembolsas tanto. Más o menos funciona así el ejercicio por los valores que comentas, ¿no? Exactamente, así es. Ok, bueno, ese es creo que un gran punto porque luego esos son 100,000 pesos, pero en COVID nos tocaba ver los internamientos de 700, 800, me tocó ver en internamientos de 50 millones de pesos, entonces eso dices, bueno, si el coaseguro lo topaste a una cantidad, no sé, en algún momento yo tuve uno de 80,000 pesos como tope, y el deducible de 35,000 pesos. Bueno, esa persona que se internó, números más, números menos, quizá pagó 120,000 pesos, pero de una cantidad de 50 millones que también, o sea, también hay que considerar cuánto es la suma topada del internamiento, pero lo hemos visto y nos tocó ver hace un par de años cómo las sumas, seguramente los seguros también le sufrieron bastante porque cuéntanos cómo te tocó vivir y a las aseguradoras ese tipo de internamientos de alto costo, ¿no?
Sobre el tope de los seguros, en las individuales tienden a estar mucho más amplio el tope. Normalmente son de 99 millones o son sumas aseguradas muy grandes. En las corporativas, a diferencia, a pesar de que no las paga el asegurado, o es una prestación, mejor dicho, ahí del empleado del asegurado, a pesar de que los deducibles son más bajos y muchos no tienen coaseguros y adicional que tienen endosos donde amplían mucha cobertura, sí tienen sumas aseguradas más pequeñas. Sí, realmente nosotros estimamos que una póliza ya de arriba de 8 millones debería ser más que suficiente para cubrirte lo básico y un poquito más allá de. Sí, aunque como comentabas, sí ha habido casos bastante catastróficos. Sí, también se documentó que el caso más caro del COVID aquí en México fueron 52, 54 millones. Sí, entonces simplemente hay que contemplar eso. Pero realmente con una póliza que tenga un alcance de 8 millones es más que suficiente. Había pólizas que en efecto tenían 2 millones y como sabemos en este padecimiento de COVID se ponía mucho el equipo de respiración, el ECMO, ¿no? Se incrementaron mucho los costos en los hospitales, al grado que por diario teníamos un costo de 200,000, 300,000 pesos. Entonces las pólizas de 2, 3 millones se acababan rápidamente. De hecho, había hospitales que negaban el acceso a pacientes con pólizas con esa suma. Decían, no, tu póliza no te va a alcanzar, aunque fueran de 2,5 millones, 3 millones. Eso sin estar ingresando. Simplemente no lo aceptaban porque no querían tener ese paciente internado. Sí, fue un tema muy delicado este tema de ECMO. Pues sí, como bien dice, los números eran catastróficos, lo veíamos de repente en cajas como algunos pacientes o más bien familiares llegaban con fajos y fajos de dinero a pagar las atenciones, que ese fue, como dices tú, pues sin presente un caso muy extremo, pero la realidad de las cosas es que dada la población de México, que los infartos y el cáncer son de las causas más frecuentes de muerte, pues sabemos que a lo mejor un internamiento por un infarto, ya sea cerebral o del corazón, pues también te suelen pedir, digo, es un número más, un número menos, pero te piden un monto como un anticipo, le llaman algunos hospitales, para poder, que suena a lo mejor para quien nos esté escuchando estos temas muy delicados, el decir, oye, ¿por qué me pides dinero antes de ingresar? Si se supone, existe este concepto de que no te deberían de cobrar o las emergencias se deberían de atender sin cobrar, pero creo que los tratamientos varían dependiendo de la capacidad adquisitiva que tenga pues una persona y el pronóstico y demás. Entonces, para ir cerrando este tema de los seguros, eh, ya hablamos de coaseguro, de deducible y de los montos. ¿Hay alguna exclusión o limitación? Y antes de responder esa pregunta, ¿cuál sería el mejor momento para contratar un seguro de gasto médico mayor? ¿Hay alguna edad que digas tú, contrátalo ahorita? Definitivamente no sabemos cuándo nos puede estar atacando alguna enfermedad o sucediendo algún accidente que pueda estar ahí desbalanceando nuestro estatus económico, sí, pero bueno, yo lo recomendaría conforme a la práctica, ¿no? Como médico, ¿no? Que es alrededor de los 40 años que yo creo que ya empezamos a la edad de los nunca, que le llamamos nunca me había dolido la rodilla, nunca me había pasado esto, nunca me ha pasado. Entonces, a los 40 años todavía podemos contratar una póliza y tener un buen historial y esperando, Dios no lo quiera, pero esperando que a partir de los 45, 50 años podemos estarlo utilizando, ¿sí? Es en promedio, pero como comentaba, ¿no? O sea, que tiene esa posibilidad, yo se lo recomiendo porque nunca sabemos un accidente o una enfermedad que simplemente pase desapercibida y que nos esté atacando y que sea catastrófica, o sea, que sea importante, ¿no? Claro, y quizá también mucho está tocado la experiencia en las pólizas individuales no corporativas, que cuando uno está pensando en procrear o en tener hijos, pues irlo planeando, porque esa es otra parte de los individuales que a veces lo compran pensando que te va a cubrir la cesárea o el parto, pero te piden cierto tiempo, que a diferencia de las corporativas a veces sí entran desde que, no sé, te contratan, tu esposa ya está embarazada o tú como mujer ya estás embarazada y te cubren. Pero también hay exclusiones en ese tipo de tiempo que debes de tener sano antes de gestar o antes de alguna patología. Es lo que se le llama periodo de espera. Y sí, en las individuales normalmente no se elimina el periodo de espera, hay que respetarlos, que normalmente son de 10 meses en el embarazo. Y en las corporativas, como bien mencionas, varía, depende de póliza. Es más, hay pólizas que cubren preexistencias, o sea que el asegurado ya venía con enfermedades, nunca había tenido póliza, entra una empresa y desde ahí empieza a cubrírselo, no importa que haya tenido 5 o 10 años, no importa que haya tenido complicaciones, se estuvieron cubriendo, ¿no? Se cubren ese tipo de padecimientos, no, bastante bueno ese tipo de pólizas. Obviamente la empresa paga la prima correspondiente por tener ese tipo de endosos, ¿no? Claro, entonces volviendo al tema individual, sí valdría la pena considerar el tema de las edades, el tema de qué vas a querer a futuro, del corto y largo tiempo, pero también leer lo que te están ofreciendo para saber los tiempos de espera por a lo mejor algún tema, no sé, ejemplos como una torsión de ovario, quizá
que normalmente te piden hasta, y no vamos a andar tanto, pero para lo ginecológico o obstétrico, también a veces el tiempo de espera puede ser de 1 o 2 años. Temas de cáncer mamario también no es algo inmediato, no sé, no es algo que le puedas ganar al seguro y decir, no, pues es que yo lo tengo desde hace 2 o 3 meses. Sí hay tiempos definidos en sus libritos que uno recibe cuando lo contrata. Híjole, tocaste un punto súper importante. De hecho, parte de nuestra función ahí donde estamos es ver este tipo de casitos de siniestros. Y yo diría que el 90-95% de las incidencias, de los problemas que tenemos es porque el paciente desconoce su póliza. Es algo bien importante. Sí, se lo entregan al asegurado y vaya que nos toca verlos en pólizas individuales donde ellos están contratando y debería interesarle qué es lo que cubre su póliza, ¿no? Qué tanto alcance tiene, ¿no? Dónde sí me puedo meter, dónde no, ¿sí? Y también nos pasa con corporativos, ¿no? Donde el asegurado recibe este beneficio como prestación y lamentablemente nunca leen las condiciones generales o los endosos. Entonces vemos a un paciente que si bien puede tener un padecimiento cubierto, pero entra a un hospital que su póliza no está amparando, le rechazan automáticamente todo, ¿no? Sí, no contemplan muchas veces los deducibles, los coaseguros. Otro punto muy importante son los médicos de red. Médicos tienen que estar de red en las aseguradoras o que se ajusten. Esto hay que verlo dependiendo de la póliza. Hay pólizas que piden que sí o sí sean de red. Hay pólizas que pueden ser flexibles y decir, ¿sabes qué? Puede ser de red o simplemente que se ajuste a lo que yo le voy a pagar. Sí, y son temas que lamentablemente la población no revisa y lo llegan a acudir con nosotros a que les ayudemos una vez que ya no hay manera de, no. Es complejo. De maniobrar, sobre todo, bien decías, algunas veces pues le ofrecen un paquete, pareciera ser como muy amigable el costo, el paciente o la paciente lo contratan, entran al hospital y a la mera hora le dicen, oye, no, pues es que el doctor, no sé, vamos a decir números generales, el doctor cobra 10 pesos, pero la compañía aseguradora solamente cubre 5, entonces los otros 5 tú los debes de pagar directamente. Y dice, no, ¿cómo? Si el doctor me dijo... Y normalmente me ha tocado, hablando de este lado, pero seguramente puede haber errores, que el doctor sí les explica, oye, nada más que yo cobro esto, tu seguro, pues yo me ajusto al tabulador, pero lo restante me lo deberás de pagar a mí. Y entonces es a veces un poco incómodo, seguramente te ha tocado vivirlo mucho, que el paciente no se puede ir de alta porque no ha cubierto ciertos gastos. Y entonces lo que iba a ser una atención muy buena y una experiencia dentro de lo que cabe muy amigable, termina siendo como un poco de coraje el familiar o el paciente porque quedan esos lagunas. Creo que en parte es también porque el cliente no se... Será, no sé si no se capacita, no se involucra, pero sobre todo no se documenta en saber, como bien decías, qué estás contratando, y tampoco creo que en las consultas se pregunta tanto como se debería. Estoy de acuerdo. Siempre les comento a los asegurados, ¿no? Antes era la relación médico-paciente, ahorita realmente así está la situación, es médico-cliente. Y como nosotros llegamos a alguna agencia a querer comprar algún carro y preguntamos qué es lo que ofrece, qué es lo que yo busco, etcétera, etcétera, de esa manera tenemos que hacerlo al momento de ingresar y hablarlo y dejarlo muy claro con el médico, porque precisamente se presentan este tipo de incidencias, ¿no? De que el médico, a pesar de que puede decir, sí, sí me ajusto, pero que una vez que llegue la cuenta o lo que autoriza la aseguradora, indique, ¿sabes qué? Te va a cobrar un excedente porque me parece muy bajo, ¿no? Entonces, si desde el principio le preguntan directamente al doctor, ¿se va a ajustar o no? ¿Es de red o no? Yo no tengo posibilidades de pagarle algo extra si es que la aseguradora le maneja un tabulador. ¿Esto usted se va a ajustar o no? Entonces ya que el doctor le diga, me ha tocado muchos casos donde el doctor diciendo, mire, yo cobro por esta cirugía 30,000. Si tu aseguradora me tabula 20, me vas a tener que pagar 10,000. Si el asegurador dice, ok, adelante, acepto, él ya está consciente y contempla esa diferencia, ¿no? Y si no está así, si dice, sabes que yo no tengo para cubrir ninguna diferencia, tranquilamente se cambia de médico y evitamos ese tipo de problemas. Sí, pero creo que todavía no llegamos a ese punto o ese momento en el que se documente porque a mí me sigue tocando ver casos en los que el doctor dijo, y es que yo le expliqué y el paciente dice, pues sí, pero yo pensé que esto, o pensé que el otro, o no le entendí porque pues está en agonía a lo mejor por el diagnóstico y aceptó, pero sí se le explicó. Y creo, a reserva de lo que tú me cuentes, que no está documentalmente, doctor, usted se va a ajustar, paciente, usted va a pagar. No hay como ese compromiso por escrito para decirle, no, señor, o no, doctor, es que usted dijo que sí, y ahora, ¿cómo hacerle? Y luego quedan como mucha rencilla o rencor o una situación muy incómoda, porque sí es muy incómodo salir de un hospital o que te retengan la salida por un tema económico. Mencionabas dos palabras ahí, que la primera sería endosos. ¿Qué es endosos para quien esté como considerando y pensando contratar un seguro? ¿Qué es un endoso?
Ok. Los endosos son, como su nombre lo dice, algo adicional a las condiciones generales. Las condiciones generales normalmente todas las aseguradoras manejan las mismas. Sí hay diferencias, definitivamente, y hay algo que le podemos llamar una tipo zona gris donde varía de, varía de aseguradora a aseguradora. Por ejemplo, no sé si puedo mencionar nombre de aseguradoras o no, preferentemente. Pues yo creo que lo puedes decir, pero a lo mejor sería mejor no. Ok. Por ejemplo, en tiempos de COVID, había unas aseguradoras grandes que con el COVID se complicaban otras enfermedades. Y si tú tenías una enfermedad que no estaba cubierta, no te cubrían las complicaciones. Solamente se enfocaban a cubrir lo que era exclusivo del padecimiento, lo que era exclusivo del COVID, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tenía diabetes no cubierta, tenía COVID, se complicaba su diabetes, puede llegar a tener insuficiencia renal, y simplemente sus gastos no se cubrían. Y estás de acuerdo que muchas veces eran mayores al propio COVID que les estaba afectando, pero el COVID fue quien los desestabilizó, entonces se quedaba el paciente con esa deuda, ¿no? Otras aseguradoras, sí, más pequeñas, muy buenas en su forma de actuar, sí, cubrían ese tipo de complicaciones, obviamente nada más a la salida del asegurado, ¿no? Del hospital, ¿no? Entonces esto hacía que el paciente pues saliera con esa cobertura y no saliera con una deuda, ¿no? Eso es bastante bueno. Endosos, ¿qué son los endosos? Los endosos prácticamente es algo adicional, lo que prácticamente quieras. O sea, podemos cubrir cirugías bariátricas, tratamiento psiquiátrico que normalmente no se cubre, depresión. Es más, hemos visto, hay endosos que cubren, por ejemplo, choques, aún y estuvieras bajo influjo del alcohol. O sea, los endosos los puedes ahora sí que el contratante lo mueve como él quiera. Simplemente hay que pagarlos. Entonces, si el endoso es un poquito más descabellado, por así decirlo, sí, obviamente va a costar más, ¿no? Ese riesgo ya lo asume la aseguradora, ¿no? Pero se puede poner cualquiera. En las pólizas individuales no se prestan este tipo de endosos. Entonces el endoso solamente es para pólizas corporativas. Exactamente. Ok. Entonces seguramente cuando en el mundo laboral, cuando estés buscando un trabajo o un ascenso o crecimiento, el considerar una prestación de seguro corporativo es un plus y valdría la pena considerarlo como en la lista, ¿no? Definitivamente, estimado. Sí, sí, no, es algo sumamente importante. De hecho, hemos tenido empresas donde nos piden mejorar los endosos o mejorar esa prestación para la persona, el directivo normalmente que quieren traer a la empresa, porque dicen que la empresa donde viene tiene mejor prestación, mejor seguro, y es un pero que le pone esta persona para venirse con ellos. Entonces, con esa persona podemos mejorar también. Se puede hacer muchas cosas cuando son corporativas. Perfecto. El tema del proceso de reclamación, para quien esté entrando a un hospital o a lo mejor lo está escuchando por primera vez, ¿qué es el proceso de reclamación? Muy bien. ¿Cómo reclamar los gastos a la aseguradora? Hay 3 líneas así en general para tener como base, que es el reembolso. Sí, eso hay que pagarlo. Sí, y posteriormente pedirle al médico que te documente todo lo que hizo, tener las facturas obviamente, etcétera, etcétera, y meterlo por medio de la aseguradora, ¿no? La otra vía es el pago directo. Sí, que el pago directo no es otra cosa más que entro al hospital sin nada previo, y ahí el hospital normalmente tienen área de seguros, tienen que estar en convenio, como te comento, porque si también entramos a un hospital donde no tiene convenio con la aseguradora que tú contrataste, sí o sí es por reembolso, aunque tú lo notifiques a la aseguradora. La aseguradora te va a decir, sabes que no tengo yo convenio con él, no le puedo estar pagando, ¿no? Entonces el pago directo es cuando el hospital directamente lo activa a la aseguradora y entre ellos ya se ponen de acuerdo para que tú en sí solamente pagues tus condiciones deducible con seguro, ¿no? Y la tercera modalidad es una programación. Tú, por ejemplo, tienes un padecimiento que no es algo urgente, que sabes que te tienes que operar, ¿sí? Puedes acudir ya sea a tu empresa, ya dependiendo de cómo sea la modalidad que te hayan puesto, ya sea que sea tu empresa, ya sea que sea tu agente, o ya sea que individualmente tú puedas reclamarlo por medio de las páginas, y es lo que se llama programación de cirugía o programación de algún siniestro, ¿no? Entonces ya te emiten la carta y tú entras al hospital o al proveedor médico donde vayas a ir sin pagar nada y entras con una carta de autorización. Ok, que previamente mencionabas justo ese tema que seguro te ha pasado, de que hay algún accidente, alguna situación de urgencia o emergencia y ven un hospital cerca, llegan, se da todo el tratamiento. Probablemente también el hospital tenga algo de culpa porque no pregunta si tiene gastos médicos o si tiene cuál tiene para verificar si cubría o no cubría. Y ha tocado, y yo he sabido de gente cercana que se atendió todo y dicen es que ese hospital no entra, y puede tocar que la aseguradora te diga yo no te puedo pagar nada de esa cuenta, ¿no?
Definitivamente, lo que te comentaba, y todo esto sujeto al desconocimiento del mismo asegurado sobre qué alcances, o sea, qué alcances tiene mi póliza, dónde me puedo meter, a dónde no. Y ahí hay un punto importante que, híjole, lamentablemente pasa así. A veces las clínicas más pequeñas o más económicas sí tienden a no estar en convenio con las aseguradoras, ¿no? Y el monto que puedan estar generando es menor, obviamente, que si meto a un hospital de tercer nivel, sí, reconocido, el monto obviamente va a ser más grande, pero en ese tipo de hospitales, como sí tienen convenio con aseguradoras, es más fluido su comunicación, tienden a que el asegurado al fin de cuentas no pague nada, ¿no? Entonces de ahí es que los asegurados buscan mejor meterse por algún evento sencillo, por así decirlo, a hospitales de alta gama que pudieran llegar a X padecimiento en 100,000 pesos, pudiendo haberse metido en una clínica más pequeña que a lo mejor les hubiera costado 20,000, 30,000 pesos, ¿no? Ok. El tema del cliente es uno, pero dentro de las aseguradoras existen, creo que múltiples. ¿Tienen algún tipo de reputación? ¿Cómo orientar al individuo o al corporativo a buscar una u otra? ¿Hay como dónde buscar información respecto a su reputación o todas son iguales? Varía, digo, ahí yo recomiendo el agente. El agente de seguros es el que es el especialista, es el que está al día con las aseguradoras en relación, saben qué aseguradora puede estar cubriendo ciertos padecimientos, cuáles no, y en base, por ejemplo, al análisis de la empresa o al requerimiento de la persona que va a contratar una póliza individual, evalúan y dicen, sabes que yo te recomiendo por costo-beneficio o por lo que tú estás buscando, sí, que sea este tipo de aseguradora, ya sea que un matrimonio joven que esté buscando una póliza precisamente para tener hijos, entonces sabes que te ofrezco a lo mejor la que sea más económica con una suma asegurada más alta, que tenga unos hospitales con amplia gama, dependiendo de lo que tú estés buscando, ¿no? Entonces lo puedes estar ajustando de aseguradora a aseguradora, ¿no? Hay otras que dicen, sabes que yo necesito flexibilidad, yo quiero a alguien que me dé una cobertura mejor más extensa, entonces ya se pondrá sobre la mesa aseguradoras que tienen más proveedores a nivel nacional, debido a que pues esta empresa tiene la mejor presencia a nivel nacional y es lo que está buscando. Entonces puede estar variando en general, es lo que se pregunta, qué es lo que busca el cliente. Y dentro de, ahorita tocaste el territorio. En su momento yo con un colega profesional de la salud, independiente como una gran cantidad de profesionales de la salud, pues no tienen seguro de IMSS, de Secretaría de ningún tipo, pero tampoco tienen seguro de gastos médicos mayores y de pronto yo iba ahí platicando con él en el carro y le decía, bueno, ¿y si te pasa algo de dónde, pues cómo lo vas a pagar? Me dijo, no, pues a meter alguna tarjeta o algo. Como recomendación, pues también tener tarjetas de crédito con suficiente capacidad, porque a veces pasa que aunque tengas seguro de gastos médicos mayores, pues no tienes la cantidad en efectivo para pagar coaseguro, deducible y demás. Y pues puedes pasar una tarjeta siempre cuando tengas la capacidad. Pero volviendo a, le decía al médico, oye, y si te caes y te fracturas un pie, y se le ilumina la cara y dice, ah, caray, no tengo la menor idea, porque pues también sabemos que reponer o reparar o tratar una fractura puede ser un costo que a lo mejor nadie está preparado en el día a día. Entonces, ¿cuáles son como los beneficios? ¿Cambian para considerar coberturas geográficas, para viajes, para excursiones? ¿O hay algunas que también debería un asegurador revisar? Porque puede ser que no te incluya ese tipo de actividades. Por ejemplo, andar en moto, aquí en Monterrey, lo ves tú, andar en Razor. ¿Ese tipo de cosas también vienen documentadas o todos los cubren? No, si vienen documentadas, sí. Normalmente cuando son pólizas corporativas tienen un poquito más de alcance, pueden estar cubriendo motos que normalmente las motos no lo cubren, las pólizas individuales, ¿no? O con ciertas limitaciones muy objetivas, ¿no? Entonces sí varía de póliza a póliza definitivamente. Entonces uno cuando está buscando contratar debería de ser bien honesto en qué anda, en qué maneja. No sé si alguna vez ha sido un circo, pero casi siempre en los circos cierra el de la moto girando en este bola de fierro y les pide una cooperación porque ninguna aseguradora, eso es lo que dicen, ninguna aseguradora les da el beneficio porque pues están en una actividad de riesgo y seguro así hay otro tipo de profesiones. ¿Eso es un mito o es una realidad? Es una realidad, o sea, lo que pasa es que sí se puede estar cubriendo ese tipo de actividades, sí, pero un costo sumamente alto que no es costeable. O sea, realmente la aseguradora yo creo que te va a cobrar 10 veces más, 15 veces más de lo que pudiera estar pasando si tú te accidentaras, ¿no? Entonces, lo que hacen o lo que orillan es que precisamente digas, no la contrato, mejor tengo yo un monto guardado, como bien comentabas en el caso de tu amigo, para cuando sucede ese evento, ¿no? Hay otra situación que muchos desconocen,
Pero bueno, tú en un hospital puedes entrar sin póliza. Normalmente te van a pedir un depósito de ingreso que tiende a ser menor dependiendo de la enfermedad con la que vayas entrando. Y si posteriormente ya te atienden, tú sales y demás, no tienes con qué pagar, ellos también ponen planes de pago. Entonces hay asegurados que apuestan, perdón, hay clientes que apuestan por eso, ¿no? Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo con que tengo un monto pequeño, si quedo a deber, pues entro y ya le voy pagando al hospital a ver cómo, ¿no? Y adelante, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Hay un punto bien importante ahorita que hablamos del COVID, ¿no? Había una estadística que por ahí leía en alguna parte que los pacientes que ingresaron al IMSS, sí, tenían una sobrevida mucho menor que los pacientes que entraban a hospitales privados. De ahí es que los pacientes procuraban meterse a hospitales privados, ¿no? Claro. En el tema de coberturas, ahorita que hablamos de lo geográfico, una póliza de seguro gasto médico mayor te suele cubrir, por ejemplo, nosotros tenemos la frontera cerca. Si vas a Estados Unidos y te pasa algo, o ahí sí estás desprotegido. Normalmente lo que te cubre lo que se le llama franja fronteriza. Sí, si no recuerdo, son 30, 20 kilómetros hacia dentro de Estados Unidos en hospitales de esa zona, franja fronteriza, ¿no? Si tú ya te vas a adentrar más, sí tienes que contratar una póliza especial, ya sea que tú tengas una póliza internacional, que se le llama así, o que contrates pólizas específicas para ese viaje con una duración específica, que es lo que va a estar para ese viaje, y adelante, ¿no? Normalmente son por reembolso, o sea, tú tienes que pagar por allá, facturar, regresas y lo reclamas, ¿no? Que volvemos a lo mismo, entonces ahí es donde conviene tener una o varias tarjetas de crédito porque, pues, imagínate ir a Estados Unidos, te pasa una fractura, un apéndice, una vesícula, ¿cómo pagas si no tienes tarjeta? Y allá, pues, no son tan amigables en general, entonces sí es algo bueno. Y de las últimas preguntas del seguro, normalmente te lo venden como una póliza que pagas en un solo pago anual, trimestral, semestral, ahí hasta mensual. ¿Cómo pueden quien esté pensando en considerarlo pensar en el tema de los pagos? Todo eso, así como lo mencionas muy bien, tienes esa flexibilidad, ¿sí? Mensual, el trimestral, el semestral o anual, ¿no? Que se puede estar pagando, ¿no? Normalmente en las corporativas esas sí son anuales, ¿no? Pero en las individuales tienen esa flexibilidad. ¿Pero hay algún beneficio en pagarlo una vez al año versus mensual? ¿Es más caro, más barato o no hay mucha diferencia? No, fíjate que no, a mi entender, no varía. Yo creo que prácticamente nada. Es como ahora sí que el cliente se le acomode, ¿no? Hay pacientes que dicen, ¿sabes qué? Yo mejor lo pago semestral o anual. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante. Si ellos están pagando mensual y se les pasa el pago por algún motivo, pierden esa antigüedad, o si en ese lapso que no está pagada la póliza sufren algún accidente, si no tienen algún periodo de gracia establecido, no se les cubre. A pesar de que hayan tenido 4 o 5 años, entonces es un poquito más de riesgo para aquel que no se organiza bien y no tenga bien las fechas de pago. Claro. Y pasando a pólizas corporativas, digo, de las individuales, ¿se nos está escapando algo? De manera muy general en cuanto a los seguros. No, yo creo que no. Solamente yo recomendaría lo que ya platicamos ahorita, leer la póliza. O sea, de hecho, si nosotros conocemos bien la póliza, las condiciones generales, que ahora sí que pongamos un simulacro de qué pasaría si me pasa esto o lo otro, a qué hospital voy a ir, que hagan muy bien ese ejercicio, que lo tengan muy bien platicado con su agente para saber qué hacer y qué no hacer. Perfecto. Y en cuanto a las pólizas corporativas, ¿cuál podría ser el beneficio? Digo, ya lo vimos de manera en algunos puntos para el empleado, pero para la empresa, ¿tiene algún beneficio en sí o por qué las consideran las pólizas corporativas las empresas? Ok, bueno, la verdad es que muchas, lo que hemos visto es que sí se preocupan genuinamente por el empleado y quieren que esté sano. Adicional a que otras empresas de su mismo ramo ofrecen este tipo de prestaciones, así que ellos para acaparar buenos empleados tienen que ofrecer este tipo de prestaciones, ¿no? Adicional a que también vemos que el servicio, lamentablemente el servicio aquí médico en México no es muy bueno o es muy lento, sí, en muchas ocasiones, aunque también hay que decirlo, es una maravilla. A veces los pacientes, los asegurados, o los pacientes en este caso, no entendemos qué es lo que te cubre, ¿no? Cuando si tú quieres atenderte un cáncer, ¿no? Sea cual sea, ¿no? Es bastante costoso, ¿no? Por fuera, ¿sí? Entonces, de hecho, que tengamos estas instituciones, aunque sean lentas, sí, a veces demasiado lentas, pero te están cubriendo, ¿no? Y eso también es bueno, ¿no? Ahí debemos de todos modos exigir un poquito más de calidad en el servicio, pero a fin de cuentas nos cubren grandes cuentas, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga un asegurado, un empleado, esta póliza, beneficia al empleador, puesto que tiene la facilidad de ir y venir y atenderse algo rápido, el paciente no se complica el asegurado y lo puede tener más rápido trabajando nuevamente.
Normalmente estas pólizas corporativas son de gastos médicos mayores o también existe este concepto de gasto médico menor. Así es, gasto médico menor y pólizas que se llaman también de accidente, ¿no? El gasto médico menor prácticamente es para consultas tan limitadas, varía de pólizas a pólizas, pero son consultas, son cobertura mejor de anteojos, o sea, son para cuestiones pequeñas, ¿no? Las pólizas de accidentes también tienden a ser pequeñas, simplemente para accidentes, que normalmente tienen suma asegurada de 20,000, 30,000 pesitos, simplemente son para los esguinces, fracturitas pequeñas, que puedes entrar a una clínica y salir. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen este otro tipo de pólizas. Bueno, porque hacen que no siniestren, ¿sí?, las pólizas de gastos médicos mayores. ¿Y esto qué beneficio tiene para la empresa? Para la renovación, al tener un costo bajo, las aseguradoras no les incrementan mucho la prima y les sale más económico pagar a este tipo de pólizas pequeñas, ¿sí?, a que siempre se utilicen las pólizas de gastos médicos mayores. Y entonces, ¿cuál podría ser el alcance y los beneficios que nos puedan faltar en tener pólizas corporativas? El alcance de beneficios que pudieran estar faltando en corporativas. Híjole, yo creo que están ahora sí que los que están, sí, obviamente no cubre todo, eso hay que entenderlo. Muchos empleados creen que yo tengo póliza y he escuchado esta frase que dicen, a mí me cubre todo, tengo la mejor póliza, me cubre todo. No, esto no es cierto, sí, podría estar muy completa, más no va a cubrir todo, ¿no? Siempre está sus especificaciones, siempre está bajo contrato, entonces hay que revisarlo, ¿no? Hasta ahorita aquí en México hay que conocer nuestras pólizas. Yo no me atrevería a decir falte algo. O sea, sí, a lo mejor estaría, por ejemplo, padecimientos relacionados con sobrepeso, padecimientos relacionados con algo más estético, ¿no? Hay quien se fractura y se le caen los dientes. La aseguradora cubre hasta lo funcional, pero luego dices, oye, ¿sabes que yo necesito este tipo de resinas especiales o algo que se vea pues menos mal, porque al fin de cuentas viene siendo para la salud mental, pero viene siendo algo de salud, ya no lo cubre la póliza, ¿no? Simplemente por condiciones, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese lado lo que pudiera estar faltando, ¿no? Pero aún así, yo considero que está completa, simplemente hay que conocer hasta qué alcance tiene nuestra póliza. Y aquí aplica lo que comentabas previamente de los endosos y preexistencias, que valdría la pena que cuando dé el paso este colaborador que, por ejemplo, pase a un puesto en donde la prestación sea una póliza de seguro de gastos médicos, preguntar, sugerir, pedir qué es lo que debería hacer un empleado cuando ya le digan, oye, ¿sabes qué? Por tu nivel ya te vamos a ofrecer seguro como trabajador, ¿qué debes de pedir? Definitivamente las condiciones que tengo entendido que a todos se los dan, las condiciones generales y los endosos especiales que te comento. Esto sí me toca algunas empresas, pero ya son políticas internas que por algún motivo no los comparten todos o solamente comparten pues cierta parte, ¿no? Eh, Hay que insistir eso. O sea, yo insistiría en que compártanme el completo los endosos para saber lo que estoy manejando, ¿no? A dónde meterme y a dónde sí, a dónde no. Claro. Y mencionabas previo a la grabación el tema de la conversión individual, porque de pronto me decía uno de nuestros directivos, cuando te den seguro de gastos médicos, contrata este tipo de pólizas por si de pronto algún día cambias de empresa, cambias de puesto, pasa alguna situación y te tienes que retirar. ¿Este tipo de conversiones individuales son para ese tipo de situaciones o para qué recomendarías tú una conversión individual? También son endosos, eso es parte de los endosos y este endoso no es otra cosa más que le dan el beneficio al asegurado, así que si por algún motivo él se retira ya sea por su propia voluntad o ya sea un despido, tenga la opción en los siguientes 30 días contratar esta cobertura, ¿sí? Y los padecimientos que él tenga ya abiertos, si sea cual sea, se le cambian a una póliza individual con las mismas condiciones que tenía en la colectiva, ¿no? ¿Sí? Hasta que se acabe la suma asegurada, ¿no? Entonces es bastante bueno, ¿no? Obviamente ya la va a estar cubriendo el asegurado de manera directa con la aseguradora. Desde el primer día, o sea, una vez que, por ejemplo, le ofrezcan a este empleado, oye, ya te vamos a dar seguro de gastos médicos mayores, ¿esto es algo que el empleado debería buscar por su cuenta o le pregunta a la misma empresa, oye, me interesa contratar, aunque ese costo sí sería para el empleado, la conversión individual? Ok, cuando son colectivas normalmente ya vienen dentro de lo que ofrece la empresa. Sin embargo, como bien comentas, en algunas pólizas sí puede muy particular el asegurado
ponerle algo adicional. Por ejemplo, algo muy frecuente es la póliza de excesos. Hay empresas que dan su póliza, y si la póliza, como ya te comentaba, puede ser de 5 o 7 millones, y el asegurador dice, ¿sabes qué? Yo me quiero amparar un poquito más, yo puedo contratar una póliza de excesos sin necesidad de pedirle permiso a la empresa, para que veas, y ya directamente tú tienes otra póliza. Esta póliza entraría, ¿sí? Una vez que se acabe tu póliza básica, ¿no? Entonces, y la puedes contratar por sumas de lo que tú quieras, ¿no? 20 millones, 30 millones, ¿no? Entonces, muchos asegurados ven que la prestación de su empresa a lo mejor es relativamente pequeña, 2, 3 millones, y él dice, ¿sabes qué? Yo voy a contratar otros 3, 4 millones para tener en total 7 millones, 8 millones. ¿Y eso ya lo busca por su cuenta con algún otro agente o con la misma empresa que le da el seguro? Lo puede hacer con otra gente sin ningún problema, o por la misma empresa que lo hace seguro. Ok. Respecto a pólizas corporativas, digo, el objetivo no es dar una cátedra ni vender la póliza en sí, pero ¿qué otras cosas se nos pueden estar escapando de los beneficios o cosas a considerar en una póliza corporativa? Eh, no, pues prácticamente es lo base. Enfatizo, y perdón que enfatizo porque realmente es el 95% de mi trabajo, de los problemas que vemos y de los disgustos y de hecho de los quiebres tanto de empresas con aseguradoras, de empresas con sus mismos agentes, ¿sí? ¿Por qué? Por desconocimiento de la póliza. ¿Sí? Nos ha tocado que el director de recursos humanos entre a un hospital que simplemente no era, ¿no? Y a pesar de que tuvimos una relación con ellos de 6, 7 años, y se le explica y hay sesiones, ¿no? Donde se enfatizan a dónde sí, a dónde no. En esos momentos donde el paciente ya sé que sufre el accidente, un hijo, ¿no? O está bajo una enfermedad que simplemente pues está doliéndose, ¿no? Por esa enfermedad, no tiene muy claro lo que tiene de alcance su póliza y va y comete 2, 3 errores que al fin de cuentas te puede repercutir en que tengas que pagar el 100% de tu gasto, ¿no? Y ni se diga que de todo el padecimiento en muchas ocasiones, ¿no? O sea, que ni siquiera no solo es el gasto, que ya nunca te van a cubrir ese padecimiento en los gastos posteriores, ¿no? Entonces, caemos donde mismo, ¿sí? Enfatizar que hay que conocer bien la póliza y si tienen dudas, que no se queden con esas dudas porque nunca sabemos si es ahí donde se va a aparecer nuestra enfermedad o accidente. Y ahora que lo dices, no nada más el cliente paciente, sino los familiares, porque ahorita mencionabas el tema de un accidente. Imagínate, pues tienes un accidente, tu pareja pues no sabe cuáles eran como estos términos y condiciones, te lleva a este hospital que no cubría y hasta que recobra la conciencia, que bueno, pues se puede pedir el traslado y a lo mejor pagas esa cuenta y la demás ya lo logras, pero creo que como punto de buena práctica, por así decir, es involucrar a la familia de, oye, tenemos esta póliza, cubre sí, cubre esa, a lo mejor hasta tenerlo en el refri, normalmente algunos dan hasta imanes o infografías, porque en su momento, pues, con el estrés no piensas claramente y tomas una decisión equivocada. Entonces creo que también esa parte de hacer hasta simulacros de, oye, si pasa esto, ve aquí, ve allá, habla aquí o habla allá, vale la pena. Y creo que un punto que no tocamos ahorita que platicabas de eso es también para los que ya tengan seguro de gastos médicos mayores, considerar que cuando están internados hay un tiempo de respuesta de la aseguradora, aunque quizá todo hubiera estado muy claro, de que el doctor dice, paciente, ya se puede ir, por mí ha estado de alta, pero a que el paciente sale del hospital suelen pasar horas. ¿Qué hay detrás de estas horas dentro del paciente, médico y aseguradora? Sí, es el proceso, famoso proceso de alta, tienes razón. Es otro punto importante donde el asegurado, si no conoce estos procesos, si la gente no se lo comenta, o el mismo hospital no se lo comenta, qué procesos tiene que estar pasando tras bambalina, o previo a su alta, su egreso, o posterior a que el médico lo haya dado de alta, sí, se puede salir bastante molesto, ¿no? Puede recibir la mejor atención médica, pero si el momento del alta tarda 8, 10 horas, 12 horas en salir, se va bastante molesto con el agente, con el hospital, con el médico, con todo, no culpa a todo, no simplemente por desconocimiento, ¿no? Normalmente lo que pasa, así a grosso modo, es que cuando el médico pasa el alta, ¿sí? Tiene que ir a firmar sus documentos, como bien sabemos, en ese proceso normalmente el mejor se tarda 20 minutos, 15 minutos puede estar tardando, ¿no? Enfermería hace un cierre, o sea, empieza a generar todos los insumos de todas las áreas que se involucraron, radiología, laboratorio, imagenología, etcétera, ¿no? Los carga y después ya los envía a caja, ¿no? Caja hace otro cierre, donde tiene que agregar el estado de cuenta y es ahí cuando ya se envía con toda la papelería correspondiente a la aseguradora. Las aseguradoras en general tardan
tardan 2 horas una vez que reciben la papelería. Esto sí no es un caso complejo, catastrófico. Una defunción obviamente tarda mucho más, sí, porque vienen más procesos internos de hospital, pero normalmente tardan 2 horas y una vez que llegue la respuesta, pues ya el paciente simplemente se lo notifican y 15, 20 minutos debe estar saliendo. Si por algún motivo la aseguradora solicita información adicional, entonces el hospital tiene que buscar esa información, enviar esa papelería a la aseguradora y se receta en esas 2 horas. Si llega a pasar eso, pues, se fija ya vamos para 5 o 6 horas que el paciente debe de estar por ahí, ¿no? Hay hospitales, sí, que se puede estar dejando lo que se llama una garantía. ¿Qué es eso? Dejar una tarjeta por ahí atravesada con el monto total de la cuenta y decir, bueno, yo me voy a mi casa, si en dado no procede por el seguro, pues te cobras por ahí. No lo aconsejo porque también nos toca muy seguido donde los hospitales simplemente en el primer rechazo dicen, pues acá tenemos aquí la tarjeta, ¿para qué trabajamos más? Y le pasa, ¿no? Y entonces el asegurado quiere posterior venir y decir, no, espérame, lo voy a hacer así, así, así. No, ya no se puede, se cierra ese caso y tendría que manejarlo vía reembolso, ¿no? Claro, qué bueno que lo platicas porque creo que es una de las quejas más constantes en los hospitales particulares, el tiempo o es que doctor ya me dijo que estaba de alta. Sí, pero detrás está justo todo lo que acabas de explicar. Y para complementar, porque hace ratito platicábamos de cuándo es uno de los buenos momentos para tener póliza. Yo en su momento cuando pues, yo tengo 3 niñas, en la tercera había perdido la póliza por el tema de la especialidad, pero ya veía venir pues la posibilidad, ¿no? de un embarazo. Entonces pues lo contraté con tiempo. Pero uno se da cuenta, digo, por casos cercanos, que cuando aseguras a la esposa, tiene un bebé, el bebé puede tener una condición que no detectaron, nace y a los meses, pues no sé, a lo mejor un tumor hepático, un tumor de riñón, leucemia, las enfermedades más frecuentes de los recién nacidos, que también suele ser gastos catastróficos que si tenías a tu esposa al momento de nacer, el bebé nace asegurado, ¿correcto? Así es. Entonces sería lo más recomendable desde el primer día de vida, incluso desde que se está pensando en tener esa criatura, para que tenga cubierto cualquier patología, porque uno piensa que los recién nacidos no se enferman, pero me gustaría que nos platicaras tu experiencia, qué tan frecuente es, no en números de porcentajes, pero si pasa o no pasa que se ocupen en recién nacidos. Sí, definitivamente, no simplemente los prematuros es lo que más frecuentemente vemos, sí, entonces si no tiene cobertura y el bebito nace prematuro, ya es un gasto, a veces hay que dejarlo, ya sabes, no en incubadora 30 días o un poquito más y eso es bastante costoso, ¿no? Y eso no lo cubre la póliza si es que no estaba asegurado, ¿no? Ni se diga que si por ahí se quedó algún trastorno por ahí que documentó el doctor y después lo aseguran y posteriormente esto genera una complicación más adelante, no sé, falla en el crecimiento, etcétera, no lo cubre la aseguradora a pesar de que ya lo tenga, ¿no? Y lo hayas tenido 3, 4 años pagándolo, después se dan cuenta que esto es congénito, o sea, venía desde que naciste, entonces ya no lo cubre, ¿no? Lo ideal es tenerlo desde antes que nazca el bebito para que él salga asegurado y así nos aseguramos que prácticamente se cubrir todo, conforme a condiciones generales. Hay que leerlo porque recuerden que siempre va a haber algo que no se puede estar cubriendo. Claro, pero considéralo desde que estás planeando tenerlo a los hijos, si está dentro de tus posibilidades económicas, el tenerlo con una póliza pues para cualquier situación de tragedia. Jesús, ¿algo que se nos esté escapando para ir cerrando el episodio? ¿O algo con lo que quisiera cerrar? No, nada en particular. Nuevamente, hay que leer las condiciones, súper importante leer esas condiciones, aprendérselas, que los familiares, como bien comentas, conozcan, principalmente la esposa, los hijos mayores también que conozcan que al que se tienen y adelante, junto con endosos si es que tiene una póliza de empresa, ¿sí? Y si no, tener bien el ejercicio ya establecido, qué hacer en caso de alguna enfermedad o un accidente. Perfecto. Pues de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, Jesús. Qué bueno que nos viniste a compartir un tema que no se toca tan seguido en los hospitales privados, mucho menos en los públicos. Y a todos los colegas y amigos que ven este episodio, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Cerramos un episodio de Docas de Hospitario. Muchas gracias. Al contrario.